Yair, pero si esa oportunidad después no llega, también pasó con Lainez, que toma la decisión y después regresa. Pero sí, ya eso depende mucho del jugador, porque a lo mejor después yo sí creo que puede ser que ya no vuelva. Aparte, el chavo ahorita ha entrado en cierta racha negativa de no convertir gol, y si llega la oportunidad, que se vaya, porque no sabemos si aquí en el fútbol mexicano siga con esa racha, que ojalá que no, sea aquí o donde esté, pero yo sí creo y estoy convencido de que luego las oportunidades no sabes si vuelven a pasar. Pero no es Grecia que no es exportador. Lainez y su grupo familiar. ¿Quieren en caso por caso cómo eran la familia de los jugadores? ¿Cómo eran esos muchachos? Se fue a España. Claro, y de ahí se fue a Portugal, ¿no? Y después volvió a México. Pero tocamos el tema... yo no voy en qué es la liga. Yo creo que es una oportunidad para él, y si llega y ya está ahí y está en ese trámite, yo creo que debería de irse. A mí me parece que, y hace rato platicamos con Yair, de los tres que estamos hablando que tienen la maleta lista, llámese Gil Mora, llámese Lira y llámese la Hormiga, los tres tienen un factor bien importante. Tienen muy cerca a la familia, pero la familia no es la que le está diciendo: tú eres el nuevo crack, tú eres la nueva figura, tú la vas a romper. No, no, no. Al contrario, son un punto de equilibrio. Y estos tres tipos, me parece que si algo tienen es que son personas pensantes. Quieren explotar las cualidades que tienen, quieren ser mejores futbolistas. Y eso con más razón. Y eso los hace más, y eso los hace mucho más profesionales. Por ejemplo, que no lo tienen todos. Tiene a un tipo de fútbol metido atrás de él que es su papá. Esto no lo tienen todos. Lo tiene el Chaquito con el Chaco, por ejemplo. Y esto ayuda mucho porque lo va a empapar de todo lo que tiene que empaparse antes de ir a aprenderlo. Ya lo vas a ver. Y JJ Macías no tenía la cabeza bien amueblada y no era un tipo que decías, la va a romper y va a triunfar por la mentalidad que tiene. ¿Qué hizo? Llegó la primera oferta de Europa y fue un equipo donde nunca iba a jugar, regresó a los 6 meses. Vos sabés la historia de él, yo también la conozco porque lo conozco muy bien a él y conozco al tipo que lo manejaba. Estaba mal manejado la forma que se lo llevó. Y la otra es que se lo llevó a un lugar donde el técnico no lo pidió y lo pidió gente que era de la interna del club. Y no juega. ¿Y acá estamos seguros que Mendilibar lo quiere? ¿O no? Prácticamente seguro. ¿O no? Es lo primero que tiene que averiguar. Es lo primero que tiene que averiguar. A ver, una cosa, dale Topo, porque es que lo que no termino de entender, no me responda, voy con Topo, es que haces 500 programas dando a entender de que hay que ir como sea a Europa y ahora estás todo temeroso atrás de la planta de que no vayamos a Europa a ver cómo nos va. Vamos. No. Sí, señor. Hay que ir con toda Europa, pero cuando las condiciones están dadas para que crezca. Hay que arriesgarse, nunca es perfecto esto, hermano. No hay perfección, dale Topo. Pero ¿cuáles serían esas condiciones? Si el chavo, ya lo dijo ahorita el ruso, lleva un año de hacer gol, viene de un mundial, trae el respaldo de su familia, de la gente. ¿Qué más? ¿Por qué estamos dudando en que le pudiera ir bien al chavo cuando tiene todas las cualidades, las condiciones? Por la liga a la que va y por la dinámica de la liga a la que va, que te lo acabo de decir, Jair. Los griegos suelen ser equipos que son muy duros para negociar, que no dan facilidades. Y entonces el día de mañana que quiera saltar a una liga mayor, que es lo que tú comentas, no va a servir porque en Inglaterra te van a meter con todo, en Italia se cierran los espacios y no lo van a dejar jugar. Es que no es por eso. Entonces no es la liga. No es un tema futbolístico, Topo, es un tema de que no es una liga que suela vender a sus jugadores importantes. Pero todavía no jugó acá y estás pensando que lo vendan. Si se va a Holanda... No jugó. Si se va a Holanda es una liga intermedia de desarro que de ahí va a acabar vendiendo. Pero no todos si se va a Portugal, lo mismo. No todos van a Holanda. Si se va a Francia, lo mismo. Si se va a Bélgica, lo mismo. ¿Tiene opciones? No las tiene. Entonces, si no las tiene, ¿cómo vas a decir que vaya a uno o vaya a otro lugar si no tiene esas opciones? Pero las puede tener. ¿O no? ¿Sabes? Sí o no. ¿Y sabes? El mercado acaba de empezar y tiene 23 años. Se puede ir en 6 meses y no, o pero en es que un lo año. que pasa es que ustedes tienen un problema acá en México, que creen que a los 23 años están debutando, que es una realidad, cuando en Sudamérica debutan a los 17 o 16 años. Y a los 19 ya están jugando en Europa. Exactamente, y se van. Obviamente, ¿Cuándo tiene tiene calidad. de contrato? Pero yo no sé cuándo tenga de... Acaba de renovar. Ah, ok. Bueno. No, porque si no, también ese puede ser un tema, ¿no? La renovación. Querer irse. Claro, o sea, digo, para mí es un volado irse a esa liga, Mira, pero no es la calidad y el esfuerzo. A cualquier lado es un volado. ¿Cuántos años firmó? Seguramente 3. Sí, 3 años. Vea, pensemos que juega los 2 años y medio y al tercer se va libre. Y ahí puede decidir
a dónde irse, porque obviamente abrirían las puertas, es decir, se va gratis a Portugal, Ale, se va de 26 años. ¿Sabés lo que estaríamos hablando? Que es un irrespetuoso y que no le devuelve a Chivas lo que Chivas le dio a él. Sí, es que bien, sí, en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo no le va a agradecer de alguna manera y devolverle algo a la institución que lo formó? Que es la siguiente parte. Y es una realidad. Claro, que la gente se enoja por uno o por otras cosas. Tal cual. Yair, te noto pensativo y reflexivo. ¿Para dónde va el madrazo? Sí, ¿Para dónde va el madrazo? ¿Para un lado? Por ejemplo, Yair, nos hubiera llegado una oportunidad de esa, 23 años. No, 23 ¿Lo hubiéramos tomado o no? Yo creo que en ese momento habría que haberlo pensado. Digo, quizá uno como defensor central hubiera sido totalmente diferente a un chico que tiene la oportunidad. A mí, en lo personal, te digo algo, no me gusta esa liga. No me gusta, y la verdad que lo he seguido, lo conocí. Y tienes compañeros que estuvieron ahí, Alan claro. estuvo ahí. Yo le preguntaba a él cómo está, me dice, si te toca competir en la Champions, sí, pero de ahí en fuera son 2 o 3 equipos que te van a competir, y el ritmo de juego, sí, hay mucha intención, mucho golpe y todo eso, pero dice, la verdad, dice, yo hice goles y nunca pude hacer el salto. Por eso es que después regreso yo para acá, para México. Y lo platicaba con él, le dije, oye, ¿cómo es el fútbol de Grecia? Después lo platiqué con Orbelín, le pregunté a Matías, dijo, sí, es un fútbol, de pronto se vuelve dinámico dependiendo de los equipos que te enfrentes. Yo entiendo perfecto que no sabemos si va a haber otra oportunidad para la Hormiga, eso lo entiendo perfecto. Para mi gusto, no me gusta. Yo creo que en algún momento le podría llegar, como le ha llegado a varios mexicanos, una liga de Países Bajos. Dime un mexicano, a lo mejor hay 1 o 2 mexicanos que a lo mejor les ha ido bien en Países Bajos. Es que sí, para gustos. La mayor parte han brillado de... Pero ¿por qué siempre lo mismo? Es que a todos... Pero acabaste de decir que a Pulido le fue bien y que no pudo salir. A Orbelín le fue bien y no pudo salir. Y hablaste, no, pues que habla de que cuántos mexicanos les fue bien en Países Bajos, a todos. Y vemos que es exactamente lo mismo en Grecia. Y todos salieron. Sí, pero todos brincaron. ¿Dónde están? O sea, yo no me lo que te estoy diciendo. El tema es lo que te digo. Entiendo lo que tú dices con el tema del fútbol, pero si no tiene no estoy de acuerdo. No tiene las opciones. Y está perfecto. Sí, no estoy de acuerdo. Y está perfecto. Pero si tienes nada más una opción, te hizo una pregunta correcta, el Topo. ¿Qué hubieras pasado si tú decías, no, voy a esperar? No puedes saber. Para empezar, si va a Grecia, se va a tener que quedar ahí 3 o 4 años. ¿Pero qué sabe, Fernando? Y la bola. ¿Me dejas acabar de hablar a tener pasaporte europeo para poder irse a otro equipo? Oye, si ¿Por qué? No puede jugar como extranjero en otro equipo. ¿Cuántos extranjeros hay? Perdóname. Si se destaca un goleador como él, no va. La regla o la ley Bosman también está para Grecia, ¿no? Sí, si pero no es europeo. El contrato es libre, ¿no? No es europeo. Sí, claro. No, pero te pregunté, hiciste una pregunta fácil. Termina su contrato en 3 años, es libre. Alex. Tiene que esperarse Hoy tampoco. Hoy tampoco es europeo. Sí, va a tener que esperarse a tener el pasaporte. Ve lo importa. Ve lo que le pasó a Ochoa. Tuvo que estar brincando de equipito en equipito por no tener pasaporte europeo. Y estuvo en Europa y tú denigras esa posibilidad. Y entonces queremos que vaya ahora sin pasaporte tampoco europeo. Exactamente. Ahorita no tiene pasaporte europeo y estamos diciendo es que en 3 años no va a tener el pasaporte. Y si hay un equipo que lo quiera y él espera, termina su contrato y se va a otro equipo. Bueno, yo coincido con Jerry, yo creo que su mejor opción no es Olympiacos. Bueno, pero no están vendiendo. ¿Cuál es la mejor? No hay negocio. Esperar a que llegue los griegos. Y si no llega... Quedarte en Chivas. Y entonces, no es mejor quedarse ahí que ir a jugar a Grecia. Perdóname, claro que no. De jugar a Grecia, jugar a la Liga Mexicana, yo creo que no estás muy lejos del nivel, Está, bueno. Dame un poquito. Ir a Europa teniendo la oportunidad de vos demostrar, claro que sí. Europa es muy grande. Fernando. Europa es muy grande. Y si no, disfrutar del sol en Grecia. Sí. Claro. Fer, dame un poquito de respiro. Tampoco la Liga de Ochoa era mejor que la Liga Mexicana. La de Chipre. Sí. Chipre también era Europa, ¿Sabes qué voy a hacer? Es Europa y está divino. Propongo lo siguiente. Sí. Vamos a mandarlo a Grecia y en una maleta va Fernando, cerradita. Pero que no vuelva. De ida sola. De ida Bien. directo. Sí, ahí lo se va mandamos. una carry nada más. A ver, quiero ir con el tema del IRA, pero antes, Yair, es que pocas veces te vi serio como hoy. ¿Por qué te molesta este tema? ¿No? La neta, ¿por qué? Digo, cada quien piensa lo que quiere. No, por eso te quiero preguntar bien. Defiende la opinión que Exacto. quiere. ¿Por qué? Porque yo la verdad, yo conozco a este muchacho bien, conozco muy bien a su papá y no sé si al papá también le gustaría, siendo un más pensante, si te sorprendes a la primera de irte a un equipo porque estás en Europa, pero estás en una liga que para mí en lo personal no es tan fuerte en Europa, yo como padre a lo mejor sí esperaría una segunda. Puedes tener todo el ánimo y confiar en tu muchacho y como dice el ruso, ¿quién dice que no la puede romper allá? Y si se llega a ir para Olympiacos, se llega a ir a Grecia, pues obviamente le vamos a decir lo mejor y que la rompa. Pero
quizá me queda el sabor más amargo en cuestión de que he tenido compañeros que he platicado con ellos y no pasó nada. No, y está bien, ese argumento es bueno. Sí. Entonces, yo te digo, vos hablas del papá y decir, papá es un tipo serio, ubicado, yo lo conozco también y muy bien. Y digo, ¿a vos te parece que el papá no está queriendo que vaya y esto se sigue negociando? Porque si el padre estaría en desacuerdo, no, yo digo, si el padre estaría en desacuerdo, no se estaría hablando de este tema. Porque el padre ya lo hubiese dicho, chico, no te vas y te quedas acá. Y a lo mejor ya se hubieran cerrado. Porque, y creo cerrado para no, digo. Y creo que para todos nosotros, lo que decía Yair, a lo mejor sí nos gustaría que fuera la Liga Holandesa. ¿Te gustaría que fuera Real Madrid también? De gustos creo que a todos quisiéramos eso. Pero hoy la realidad que la oferta que tiene es de acá. Y es la única. Y es la única que tiene. A ver, mencionaste Liga Holandesa, cambiemos de caso. Vamos primero con Santi y después vamos con Lira. Santi se va joven de un Cruz Azul, ¿no? Determinante, se va a Portugal, la rompe a Portugal, llega a Milan y ahora parece que va a ir a Portugal. El mercado de pases de Chivas se movió como pocas veces esta temporada y en las últimas horas quedó claro que el club tapatío vivirá una de sus ventanas más intensas de los últimos años. Lo que empezó como un rumor aislado terminó convirtiéndose en una salida confirmada, mientras otros 2 nombres importantes del plantel quedaron en el radar europeo. Todo esto ocurre justo cuando el equipo de Gabriel Milito necesita estabilidad para pelear en la parte alta de la tabla de la Apertura 2026, así que la directiva rojiblanca tendrá que resolver varios frentes al mismo tiempo, y hoy te lo contamos todo, sin dejar nada fuera, porque hay piezas clave en juego y decisiones que van a marcar el rumbo del club durante los próximos meses. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos movimientos, déjanos tu like si te gusta este tipo de contenido y cuéntanos en los comentarios qué opinas de todo lo que está pasando en Chivas, porque hay tela para cortar y seguro tienes una postura sobre alguno de estos casos. Este es exactamente el tipo de semana que separa a los aficionados que solo miran los resultados de los que realmente siguen la actualidad completa del club, así que quédate hasta el final, porque cada tema tiene su propio nivel de urgencia. Vamos a comenzar hablando primero sobre la noticia que más impacto generó entre la afición esta semana. La confirmación llegó la mañana de este miércoles y puso fin a varios días de incertidumbre. Armando González, conocido como La Hormiga, dejará Chivas para convertirse en jugador del Olympiacos de Grecia. El acuerdo entre ambos clubes se cerró por $10 millones más 2 millones adicionales en bonos, a cambio del 80% de los derechos económicos del delantero de 23 años. Se trata de una de las cifras más altas pagadas por un jugador salido de las categorías inferiores del fútbol mexicano en los últimos tiempos, lo cual por sí solo ya da una idea de la magnitud de la operación. El 20% restante quedará en poder de Chivas, lo que le permitirá beneficiarse económicamente si el atacante continúa su carrera en Europa y da el salto a una liga de mayor nivel en el futuro. Nada mal para un club que sabe que en algún momento tendrá que dejar ir a sus mejores piezas y que en esta ocasión decidió estructurar la venta pensando también en el largo plazo, algo que no siempre ha sido la costumbre en el fútbol mexicano. González, formado en las categorías inferiores del club y máximo goleador en la historia reciente del primer equipo, se despidió de manera especial de la afición antes de viajar a Grecia. A diferencia de lo ocurrido apenas un día antes, cuando evitó el contacto directo con los seguidores, el atacante decidió bajar del vehículo en las inmediaciones del Verde Valle para firmar autógrafos y saludar a las decenas de aficionados que se congregaron para despedirlo. Ese contraste entre un día y otro no pasó desapercibido para nadie, y muchos lo interpretaron como la confirmación silenciosa de que el trato ya estaba cerrado. La escena, cargada de emotividad, confirmó que la salida del Gol Otaku era inminente y que el club ya había dado luz verde a la operación. Se supo también que Chivas hizo todo lo posible por retener a su goleador, priorizando el fin de la sequía de títulos que atraviesa la institución, pero terminó cediendo ante el deseo explícito del jugador de probar suerte en el fútbol europeo. Vale la pena recordar que este tipo de decisiones no dependen únicamente de la parte deportiva, sino también de la voluntad del propio futbolista, y en este caso quedó claro que González tenía la cabeza puesta en Europa desde hace tiempo. Un factor determinante en esta negociación fue la cláusula de rescisión del delantero, fijada en $15 millones. De haberse activado ese mecanismo, el club tapatío no habría tenido forma de impedir la salida y además se habría quedado sin ninguna posibilidad de retener un porcentaje de una futura venta. Por eso, aunque la partida de González probablemente no estaba en los planes originales de la directiva, negociar directamente con el Olympiacos terminó siendo la opción más conveniente desde el punto de vista financiero,
ya que permitió a Chivas conservar ese porcentaje adicional que de otra forma jamás habría podido asegurar. Más allá de la tristeza que representa perder a un ídolo formado en casa, hay que reconocer que Chivas jugó bien sus cartas al asegurar ese 20% de una futura venta, porque de haber esperado a que se activara la cláusula de rescisión, el club se habría quedado sin ningún tipo de compensación adicional. Duele en lo futbolístico, sí, pero en lo administrativo fue una salida inteligente, de esas que a la larga suelen agradecerse más de lo que se reconocen en el momento. Conviene también poner en contexto lo que significa esta salida desde el punto de vista puramente futbolístico. Armando González no era solamente un delantero con buen promedio de gol, sino una pieza que Gabriel Milito había utilizado de distintas maneras dentro de su esquema, ya fuera como referencia de área o como socio de otros atacantes en los últimos partidos. Perder a un futbolista con esa versatilidad, justo en un tramo del torneo donde el equipo necesita sumar puntos importantes, obliga al cuerpo técnico a repensar variantes tácticas que hasta hace pocos días no estaban contempladas en el corto plazo. Ahora bien, mientras la afición todavía procesa la salida de su goleador histórico, en Chivas ya se habla de un segundo nombre que podría abandonar el club en esta misma ventana de transferencias, y esta vez la posición en juego es una de las más sensibles de cualquier plantel, la portería. Se trata del portero Raúl Rangel. De acuerdo con información revelada por el periodista Mateo Moreto del diario Marca, el Dinamo Zagreb de Croacia mostró interés en fichar al arquero rojiblanco. Sin embargo, hasta el momento no existen negociaciones formales ni una oferta concreta sobre la mesa, por lo que se trata todavía de un interés y no de una transferencia en marcha. Es importante remarcar esta distinción, porque en el mercado de pases suele haber una línea muy delgada entre el rumor y la negociación real, y este caso, por ahora, sigue del lado del rumor. El periodista César Huerta, especializado en la cobertura de Chivas, confirmó que el club no ha recibido ninguna propuesta por Rangel, aunque reconoció que el guardameta está siendo observado de cerca por equipos europeos y que en cualquier momento podría llegar una oferta formal. Esa vigilancia constante desde el otro lado del Atlántico es, en sí misma, una señal de que el arquero mexicano ha ido ganando terreno en el radar internacional, algo que hace apenas un par de temporadas parecía impensable para un portero surgido del fútbol mexicano. Lo interesante de este caso es que un movimiento inesperado del FC Barcelona podría terminar beneficiando indirectamente a Chivas y complicando los planes del propio Dinamo Zagreb. Según trascendió, el club catalán habría llegado a un acuerdo para fichar al portero croata Dominik Livaković, campeón mundial con Croacia en 2016, por una cifra cercana a los 3 millones de euros. Se trata de un movimiento que, a primera vista, no tendría relación directa con Chivas, pero que termina impactando de lleno en el futuro de Rangel. La particularidad de esta operación es que el Barcelona no integraría a Livaković a su plantilla de manera inmediata, sino hasta la próxima temporada. Mientras tanto, durante el curso 2026 a 2027, el arquero croata sería cedido a préstamo precisamente al Dinamo Zagreb, el mismo club que hoy sigue de cerca a Rangel. Esto le permitiría al club croata reforzar su portería sin necesidad de pagar una cuota de transferencia adicional, más allá del salario del jugador, y sin ocupar una de sus plazas reservadas para futbolistas no comunitarios, algo que sí ocurriría si finalmente decidieran contratar a Rangel. En términos puramente administrativos, la ecuación se inclina claramente a favor de quedarse con Livaković, en condición de préstamo, antes que desembolsar una cifra importante por un jugador mexicano, que además ocuparía un cupo limitado. Considerando que Chivas exigiría el pago íntegro de la cláusula de rescisión de Rangel, fijada en $6 millones, la operación por Livaković resulta financieramente mucho más atractiva para el Dinamo Zagreb que la contratación del mexicano. La única ventaja real de fichar a Rangel de forma definitiva sería que su carta pertenecería por completo al club croata, mientras que Livaković solo estaría a préstamo y debería regresar al Barcelona al finalizar la temporada, lo que en la práctica dejaría al Dinamo Zagreb sin certeza sobre su portería a mediano plazo. Aún así, dadas las diferencias económicas y deportivas entre ambas opciones, todo indica que la llegada del portero croata podría llevar al Dinamo Zagreb a descartar por completo la posibilidad de avanzar en la contratación de Rangel, al menos durante esta ventana de transferencias. Sería un alivio grande para Chivas si finalmente se concreta el préstamo de Livaković, porque perder a su arquero titular apenas unos días después de la salida de su máximo goleador habría sido un golpe durísimo para el proyecto de Gabriel Milito.
Dicho esto, tampoco conviene relajarse del todo, porque en el mercado europeo las cosas cambian de la noche a la mañana y el interés por Rangel ya quedó instalado en el ambiente, lo cual significa que este tema podría reactivarse en cualquier momento, incluso en enero. Ya que hablamos de posibles salidas desde Europa, toca mencionar también el caso de Brian Gutiérrez, otro futbolista que ha llamado la atención fuera de México en los últimos días y que completa este trío de nombres que hoy tienen a la afición de Chivas revisando el celular cada pocas horas en busca de novedades. El periodista David Medrano reveló que un representante del Red Bull viajó hasta Guadalajara con el objetivo de seguir de cerca al mediocampista rojiblanco, lo que despertó de inmediato la especulación sobre un posible interés concreto por parte del conglomerado europeo. Este tipo de visitas suelen encender las alarmas entre los aficionados, sobre todo cuando llegan justo después de que se confirmó la salida de otro jugador importante del plantel. Sin embargo, César Huerta se encargó de bajarle el tono a la noticia al asegurar que, por el momento, no existe ninguna propuesta formal por el jugador y que un eventual regreso a la MLS, liga en la que Gutiérrez se formó antes de llegar a Chivas, queda completamente descartado. Esta aclaración es importante porque ayuda a diferenciar entre el seguimiento habitual que hacen los ojeadores europeos y una negociación real que esté avanzando con seriedad. Es decir, se trata únicamente de un rumor de mercado sin mayor sustento por ahora, aunque no deja de ser una señal de que el nombre del mediocampista sigue generando interés fuera de las fronteras mexicanas, algo que en el pasado reciente no era tan común para jugadores de su posición dentro del fútbol mexicano. Conviene recordar que Gutiérrez llegó a Chivas procedente de la MLS con la etiqueta de promesa y en poco tiempo se ganó un lugar como titular indiscutible en el mediocampo rojiblanco gracias a su capacidad de recuperación y a su buen manejo de balón en espacios reducidos. Ese crecimiento constante es, probablemente, lo que ha despertado el interés de un club con la estructura scouting de Red Bull, acostumbrado a identificar jugadores jóvenes con proyección antes de que su valor se dispare en el mercado. A diferencia de los casos de González y Rangel, la situación de Gutiérrez todavía huele a rumor temprano, de esos que pueden quedarse en nada o escalar rápido si aparece una oferta seria. Por ahora, no habría motivo para que la afición se alarme, pero tampoco estaría de más seguirle la pista de cerca, porque este tipo de interés, cuando se sostiene en el tiempo, suele terminar convirtiéndose en algo más concreto. Vale la pena detenerse un momento en lo que representaría para Chivas perder simultáneamente a su portero titular y a su máximo goleador en la misma ventana de transferencias. Se trata de dos posiciones absolutamente determinantes dentro de cualquier plantel, y aunque el club ya demostró capacidad de reacción en el mercado con las incorporaciones y salidas ya mencionadas, encontrar un reemplazo de nivel similar para Rangel en tan poco tiempo no sería una tarea sencilla, sobre todo considerando lo competitivo que se ha vuelto el mercado de porteros dentro de la Liga MX. Dejando de lado por un momento las posibles salidas, y ya que mencionamos la ausencia de Armando González en el frente de ataque, conviene detenerse en la actualidad de Sergio Aguayo, uno de los delanteros que en teoría podría ocupar parte del espacio que deja la hormiga en la ofensiva rojiblanca, aunque como veremos, la realidad no es tan sencilla como parece a simple vista. El atacante, cedido a préstamo hace pocas semanas al Deportes Tolima de Colombia, vivió este martes su debut en la Copa Libertadores, una competencia clave para su desarrollo futbolístico. Su presentación en el torneo continental se había retrasado debido al fuerte sismo que afectó a Colombia hace algunas semanas, por lo que la expectativa alrededor de su debut ya se venía acumulando desde hacía tiempo, tanto entre los aficionados de Chivas como entre los propios seguidores del club colombiano. Finalmente, Aguayo ingresó de cambio en los minutos finales del partido frente a Independiente del Valle, aunque no pudo festejar, ya que su equipo terminó cayendo por la mínima diferencia. A pesar de disputar apenas 12 minutos, incluyendo el tiempo agregado, el delantero mexicano logró generar una situación de peligro real al rematar hacia el arco rival, dejando una imagen positiva pese al resultado adverso. Sin embargo, el guardameta ecuatoriano respondió con una buena intervención y evitó que el Tolima consiguiera al menos un empate como local, resultado que hubiera sido mucho más favorable de cara a la búsqueda de la clasificación a la siguiente ronda. El próximo compromiso del delantero y de su equipo será este sábado, cuando reciban al Bucaramanga por el torneo local colombiano, antes de enfrentar el partido de vuelta contra Independiente del Valle el próximo martes, instancia en la que buscarán revertir la eliminatoria y avanzar a los cuartos de final de la Libertadores. Ambos partidos serán una prueba interesante para medir el nivel de adaptación del delantero mexicano al fútbol sudamericano.
Aunque en un primer momento Aguayo podría parecer el candidato más lógico para convertirse en la tercera opción de ataque de Chivas tras la salida de González, la realidad contractual complica esa posibilidad de manera inmediata. El préstamo al club colombiano fue pactado por un año completo, aunque Chivas incluyó una cláusula que permite el regreso anticipado del futbolista después de 6 meses, lo que en la práctica significa que recién podría integrarse al primer equipo durante el mercado de invierno, es decir, varios meses después de que González ya se haya marchado. Aunque suene tentador pensar en un regreso inmediato de Aguayo para tapar el hueco que deja González, quizás lo más sano para su carrera sea que complete esta experiencia en Colombia y en la Libertadores, porque ese tipo de vivencias internacionales suelen marcar la madurez futbolística de un jugador que recién empieza a foguearse, y forzar un regreso anticipado podría cortarle ese proceso justo cuando más lo necesita. En ese mismo sentido, y para tener un panorama completo del movimiento de salidas que ha tenido Chivas durante esta ventana de transferencias, es importante repasar qué otros futbolistas ya dejaron la institución antes de las salidas de González, Rangel y Gutiérrez, porque el rompecabezas es más grande de lo que parece a simple vista. Por decisión directa de Gabriel Milito, el club decidió transferir a Eric Gutiérrez al Toluca y rescindió el contrato de Alan Pulido, 2 movimientos que ya habían generado ruido semanas atrás y que marcaron el inicio de esta reestructuración del plantel rojiblanco. Además, Sergio Aguayo fue cedido a préstamo al Deportes Tolima de Colombia, tal como se detalló anteriormente, mientras que Leonardo Sepúlveda fue vendido a Leones Negros y Gilberto Sepúlveda salió a préstamo rumbo al FC Juárez, 2 movimientos que, si bien tuvieron menor repercusión mediática, también forman parte de esta misma limpieza de plantilla. Todos estos movimientos, sumados a las posibles salidas de González, Rangel y Gutiérrez, dibujan una ventana de transferencias especialmente movida para el club tapatío, que tendrá que encontrar reemplazos adecuados si finalmente se concretan las últimas 2 operaciones que todavía están en el aire, y que además tendrá que hacerlo sin perder de vista el objetivo deportivo inmediato, que es pelear por el título en el Apertura 2026. Visto en conjunto, Chivas está atravesando un proceso de renovación bastante profundo, de esos que en el corto plazo generan ruido e incertidumbre en el plantel, pero que bien manejados pueden sentar las bases de un proyecto más sólido si la directiva sabe reinvertir con cabeza el dinero que está entrando por estas transferencias. La clave, como siempre en estos procesos, estará en la capacidad del club para identificar refuerzos que realmente cubran las bajas sin descuidar la identidad del equipo. Este tipo de movimientos, además, suele generar un efecto dominó dentro del vestuario. Cuando varios jugadores de peso comienzan a salir en una misma ventana, el resto del plantel también empieza a proyectarse hacia el futuro, ya sea pensando en asumir un rol de mayor protagonismo o en la posibilidad de que ellos mismos se conviertan en la siguiente pieza codiciada por el mercado europeo. Gabriel Milito tendrá que ser especialmente hábil en el manejo del vestuario durante las próximas semanas, para que la incertidumbre generada por estas salidas no termine afectando el rendimiento colectivo del equipo en la cancha. Con todo este panorama sobre la mesa, queda claro que Chivas se encuentra ante una de las ventanas de transferencias más determinantes de los últimos años. La salida de Armando González ya es un hecho consumado y representa la pérdida más sensible, tanto por su valor futbolístico como por su significado simbólico al tratarse de un jugador formado en las categorías inferiores del club, algo que en Chivas siempre ha tenido un peso especial más allá de lo estrictamente deportivo. A eso se suma la incertidumbre alrededor de Raúl Rangel, cuya continuidad dependerá en gran medida de lo que finalmente decida el Dinamo Zagreb respecto al préstamo de Dominik Livakovic, y el rumor todavía poco consolidado en torno a Brian Gutiérrez, que por ahora no pasa de ser un interés sin propuesta formal, pero que no debería perderse de vista en las próximas semanas. Mientras tanto, el equipo de Gabriel Milito deberá enfocarse en el corto plazo en el partido frente a Tijuana por la 5ª jornada del torneo Apertura 2026, un compromiso en el que se espera que el técnico repita la alineación que superó a Santos Laguna días atrás, buscando mantener la regularidad justo en medio de todo este ruido extradeportivo que rodea al plantel. La afición, por su parte, tendrá que acostumbrarse a un equipo en plena transformación, con salidas de peso, pero también con la posibilidad de reinversión que estas operaciones representan para el futuro del club. No es la primera vez que Chivas atraviesa un proceso similar, y la historia reciente demuestra que este tipo de ventanas movidas, aunque generan incertidumbre inicial, también pueden abrir la puerta a nuevas generaciones de jugadores que terminan ganándose un lugar en la historia del club.
Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la situación de Rangel en las próximas semanas, así como el eventual regreso de Sergio Aguayo durante el mercado de invierno, dos factores que podrían definir en gran medida el rumbo deportivo de Chivas durante el resto de la temporada, además de estar atentos a cualquier novedad relacionada con Brian Gutiérrez, cuyo caso, aunque hoy parece menor, podría convertirse rápidamente en la siguiente gran noticia del mercado rojiblanco. Es importante recordar, además, que todo esto ocurre en un contexto donde Chivas mantiene la obligación de utilizar exclusivamente jugadores mexicanos, una particularidad histórica del club que hace todavía más compleja la tarea de encontrar reemplazos inmediatos para piezas del calibre de González o Rangel. A diferencia de otros equipos de la Liga MX que pueden salir al mercado internacional a buscar soluciones rápidas, la directiva rojiblanca deberá moverse dentro de un universo de futbolistas mucho más reducido, ya sea apostando por elementos de la propia cantera, por préstamos como el de Aguayo o por fichajes de otros clubes mexicanos que en ocasiones resultan más costosos que traer a un extranjero. Esa característica particular del club convierte cada ventana de transferencias en un ejercicio de planeación mucho más delicado que en el resto del fútbol mexicano y explica en parte por qué la afición sigue con tanta atención cada rumor, cada oferta y cada declaración relacionada con las posibles salidas del plantel. No es lo mismo perder a un jugador sabiendo que existen decenas de alternativas en el mercado global que hacerlo sabiendo que el margen de maniobra está limitado casi por completo al talento nacional disponible. Y hasta aquí el repaso completo de todo lo que se mueve en Chivas esta semana. Si llegaste hasta el final, ya sabes, déjanos tu like, activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre estos movimientos y cuéntanos en los comentarios cuál de estas salidas te duele más y cuál crees que le conviene realmente al club, porque en las próximas semanas este mercado va a seguir dando de qué hablar.